verso número 34 y luego voy a leerlo todo con más calma. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir, dígalo conmigo, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias en esta mañana por tu presencia, por tu Espíritu, Señor, moviéndose en nuestras vidas. Señor, gracias, gracias, gracias por lo que eres, por lo que haces. Gracias por tu plan perfecto, Señor, en nuestra vida. Nosotros te amamos, queremos hoy, Señor, oír tu voz, queremos hoy conocerte, queremos hoy, Señor, escuchar lo que deseas hablar a nuestra vida. No hay nada más importante que no sea lo que tú quieres hoy hablar y hacer en nuestra vida, Señor. Tenga lugar primero tus planes, tus propósitos, lo que tú deseas hacer, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Ven hoy a los corazones, ven hoy a nuestras vidas, Señor. Queremos amarte con nuestra mente, con todo nuestro ser. Enfocamos pensamientos, todo nuestro ser hoy, Señor. Tienes todos nuestros seres, todos nuestros 5 sentidos, Señor, en este lugar, en lo que tú quieres hablar, Señor. Ven ahora, que toda distracción no tenga lugar en nuestra vida, Señor, y que podamos con un corazón quieto, con un corazón atento, con un corazón manso, Señor, recibir tu preciosa palabra que tiene el poder de transformar, que tiene el poder de vivificar a nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias, precioso, por lo que eres, por lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, durante algunas semanas le he estado hablando, ¿verdad?, acerca de seguir a Cristo Jesús. Y hoy yo quiero hablarle de a dónde tenemos que seguir a Cristo Jesús. Le puse este mensaje, la cruz, nuestro destino. Y en esta porción de la Escritura, dice la Escritura en el verso 31, dice, y comenzó a enseñarles. Porque así es como el Señor muchas veces se mueve, nos da un mensaje que nosotros podamos entender, que podamos nosotros recibir, ¿verdad? Y también que podamos creer. Dice que le era necesario, y aquí está una palabra clave, necesario, que el Hijo del Hombre, dice, al Hijo del Hombre padecer mucho. Y dice, y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y me quiero parar, vamos a ir con calma. En esta porción de la Escritura, Jesús toma a sus discípulos y les anuncia la primera de 3 ocasiones en las que les anuncia. El libro de Marcos, ahorita vamos a ver, pero en 3 ocasiones Jesús les anuncia su muerte y su resurrección. Pero yo creo que en esta primera ocasión, cuando Jesús iba caminando, se detiene, se da la vuelta, los para en seco y les dice que él le era necesario padecer mucho, incluso, dice la Escritura, ser desechado y ser muerto. Para muchos de ellos fue una sorpresa, porque cuando Jesús los llamó, yo sé que muchos de alguna manera pudieron a reaccionar porque era Dios quien les hablaba, pero no entendieron. Dígalo conmigo, no entendieron nada. Como eso cuando usted, ¿verdad?, le dicen algo y abre así, cierra los ojos y dice, ¿qué? Así ellos no entendían nada de lo que estaba pasando, pero Jesús los detiene y les dice lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, que era necesario que él padeciese mucho, que él fuera desechado, que él fuera atormentado. Y tal vez algunos de los discípulos empezaron a decir, como que ya no siento tanta paz de seguirle, porque muchos de ellos pensaron de alguna manera que era un Mesías, pero no el Mesías que ellos esperaban,
sino un Mesías de alguna manera que los liberaría de la opresión de los romanos, un Mesías que fuera un líder carismático, un Mesías que de alguna manera les llevara a grandes cosas. Pero Jesús les dice todo lo contrario, les dice que él iba a ser desechado, que iba a ser muerto, que iba a ser maltratado, padecer mucho. Y luego, para su sorpresa, les dice que quienes le iban a desechar, quienes le iban a hacer daño, no eran los romanos en una manera, sino los mismos, el mismo sistema religioso que ellos conocían. Entonces todo esto era una sorpresa. Verso 32, entonces les decía claramente. ¿Sabía usted que Dios habla claramente? Si nosotros ponemos atención, Dios nos da un mensaje claro. Entonces Pedro les tomó aparte, dice Pedro, perdón, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Esa palabra reconvenirle, ahorita la vamos a ver, pero significa reprenderle. Pedro le toma parte y le dice: mira, Señor, no sé si te dio mucho el sol en este día, pero lo que estás pensando no estás pensando correctamente. Incluso Pedro, en ese sentido lo vamos a ver, pero significa que le reprendió. Imagínense Pedro reprendiendo al Señor, como diciendo: no estás pensando correctamente, no es por ahí. Y dice el verso 33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos. ¿Por qué miró a los discípulos? Porque uno fue el que habló lo que otros estaban pensando. ¿Alguna vez le ha pasado, verdad? Uno se atreve a hablar, pero todos los demás estaban pensando lo mismo. Pero solamente que Pedro se atrevió a hablar. Entonces lo mira a los discípulos, dice, y reprendió a Pedro, diciendo: quítate de mí, Satanás. En otras palabras, reprendió al que estaba hablando a través de Pedro, que era Satanás, porque no pones la mira, porque no estás apuntando a las cosas de Dios, sino a las de los hombres. Porque estás pensando que lo que yo voy a hacer es algo en un plano de hombres, cuando Dios estaba hablándoles, Jesús les estaba hablándoles de un reino, del reino de Dios, de un reino que trasciende a los hombres. Verso 34, y llamando a la gente y a sus discípulos. Había dos tipos de gente siempre siguiendo a Jesús. Una de ellas eran los discípulos, pero había otra cantidad de gente que le seguía, que era la multitud. Dígalo conmigo, la multitud. Una multitud de gente que iba tras de Jesús, no sabía ni qué onda, ¿verdad? Pero ellos decían: aquí hay pan, aquí nos va bien, aquí están todos, aquí hay algo que yo quiero ver. Vemos milagros, hay show gratis, diferentes cosas ahí. Así que había mucha gente siguiéndole. Pero Jesús le dice a la gente, le dice a los discípulos: si alguno quiere. Aquí dice si alguno quiere. O sea que hay la posibilidad de no querer. Dile a la persona que está a tu lado: ¿oíste? Hay la posibilidad de no querer. Todo depende de ti. Jesús le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, porque yo los llamé y les dije: sígueme. Y en este momento esos 12 que venían siguiendo a Jesús los detiene, principalmente esos 12, y les dice: si alguno quiere. Porque yo veo desde el libro de Génesis que Dios, ¿verdad?, nos da de alguna manera la libertad. Dios planeó un momento y un lugar donde el hombre pudiera elegir. Y aunque yo sé que Dios es Dios, Dios también nos da de alguna manera la libertad. Y así como Adán y Eva, ¿verdad?, Dios los puso en un lugar de bendición y les dio, de alguna manera les dio, les dijo: si alguno quiere, aquí estoy, esto es lo que yo quiero. Pero si alguno quiere, se fueron por otro camino. Dice la Escritura: niéguese a sí mismo, número 1, niéguese a sí mismo, número 2, tome su cruz, y número 3, síganme.
No es el número 1, sígame, sino el número 3. Primero el Señor les habla de dos cosas importantes que ahorita vamos a ver. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, porque todo aquel que esté poniendo la mira en las cosas de esta tierra, de este mundo, porque todo aquel que quiera de alguna manera vivir su vida, dice, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida o que invierta su vida por causa de mí, y todo aquel que sufra o padezca incluso por causa de mí y del evangelio, dice la escritura que la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué aprovechará en la vida en la que está enfocada solamente en las cosas de este mundo? Dice la escritura, y perdiere su alma, perdiere la oportunidad más grande de su vida. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí la palabra nos muestra de aquello que Jesús nos anuncia. Jesús nos dice, sígueme. Y ahí ya le decía dos llamados que Jesús nos hace. El primero que Él nos hace es un llamado a conocerle, un llamado a recibirle como Señor y Salvador, un llamado a encontrarnos con ese Salvador. Pero la Biblia nos muestra que la gran comisión, ¿verdad? Dios planeó no solamente salvarnos, sino hacernos discípulos. En el plan de Dios no nada más es que usted le conozca y ya, sino que usted sea un discípulo. Y para ser discípulos nosotros tenemos que entender que Dios nos ha llamado a un segundo llamado. Y ese llamado es, como dice la Escritura, a seguirle, negarse a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Si alguien preguntara, Jesús, ¿a dónde vas? Porque Jesús les dice, sígueme. Y ellos preguntaran, Jesús, ¿a dónde vas? Jesús les dijo 3 veces, donde yo voy es a la cruz. Dígalo conmigo, hasta ahí no hay problema. Hasta ahí no hay problema. Sí, Jesús, tú vas a la cruz. Dios te bendiga. Pero Jesús no solamente les dijo, yo voy a la cruz, sino Él les dijo, ustedes que me están siguiendo también van para allá. Cuando Jesús les dice que era necesario que Él padeciese, que fuere muerto, también les estaba diciendo, ustedes están en el paquete. Y no solamente estaban esos en el paquete, sino ¿qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree, mi amado? Todos nosotros estamos en ese paquete. Todos nosotros, porque cuando la Biblia habla de a dónde Él va, Él dice que va a la cruz. Y todo aquel que quiera ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Ahora, yo sé que este mensaje no es muy atractivo a nuestra carne, pero la Biblia nos habla del resultado que traerá el invertir nuestra vida. Porque la Biblia habla que perder nuestra vida significa invertirla en las cosas, solamente en las cosas de esta tierra. ¿Sí me está oyendo? Invertirla en Dios significa apuntarle a las cosas de arriba, significa entender que por su causa va a haber momentos que vamos a ser rechazados, va a haber momentos que vamos a ser vituperados, va a haber momentos que tenemos que caminar por una senda angosta, que es una senda de obediencia, que es una senda donde el pecado no tiene lugar, que es una senda donde ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Ahora Jesús lo hace una vez. Vamos ahí nada más Marcos 8, y ahí está la primera vez. Usted puede anotarla en el verso 31, primera vez.
segunda vez, Marcos 9, verso número 30, Jesús les vuelve a decir, dice ahí el verso 31, dice ahí, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Y qué estaban pensando los discípulos? Dígalo conmigo. ¿Y qué estaban pensando los discípulos? El verso que sigue nos dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿Por qué estaban peleando los discípulos? ¿Recuerda usted? Por ver quién era el primero. Verso 31 dice ahí, por quién debía de ser el mayor en el reino de Dios, de alguna manera, entre ellos. Dice, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿En qué estaban pensando los discípulos? Hábleme, por favor. ¿En qué estaban pensando los discípulos? En ellos, no en Jesús, no en seguirle, no en padecer, sino en ellos. Estaban pensando en quién sería el mayor, a quién le tocaría el hueso más grande. Ahora tal vez usted diga, pero ¿cómo? Si estaban siguiendo a Jesús, ¿cómo es que estaba pasando esto? La Biblia nos muestra que al final de todo, Judas, uno que siguió a Jesús desde que le llamó hasta al final de todo, hasta la última cena, aunque siguió a Jesús, tenía una agenda propia. Tenía unos asuntos bien arreglados. Él estaba siguiendo sus intereses. Él estaba siguiendo otras cosas. No estaba, aunque seguía a Jesús, realmente no estaba siguiendo a Jesús. Y aquí los discípulos estaban disputando por quién era el mayor. No era por ver quién de alguna manera padeciese, sino por ver quién era el mayor. Y luego dice en el capítulo 10, ahí, perdón, déjeme, la tercera ocasión que Jesús les anuncia. Bueno, hay una tercera ocasión en el libro de Marcos que Jesús les vuelve a anunciar esto mismo y les vuelve a decir, pero ahí está, en el 10, verso número 32. Nuevamente, y dice, iban por el camino y subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían, ¿cómo? Con miedo. Tal vez usted ya le empezó a dar miedo, ¿verdad? En esta mañana. Y dice, y entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, a los que de alguna manera podían entender, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, dice, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y dice, y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Eso de al tercer día resucitará realmente ni lo oían, pero ya les empezó a dar miedo. ¿Por qué? Porque este mensaje, esta porción de la escritura, este anuncio nos está hablando un mensaje de consagración. Nos está hablando, así como cantábamos ahorita, nuestro Dios es santo, 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 porque es muy aparte de lo que pensamos, de lo que imaginamos, de lo que usted había conocido. Así también Dios toma a sus discípulos y los pone aparte. Los pone aparte y les dice que quien quiera ser su discípulo, de alguna manera le va a hacer, o está dentro del paquete, el negarse a sí mismo, el tomar su cruz y seguirle. Y eso significaba tal vez no una vida muy placentera, muy cómoda, pero sí una vida que al final resultara en lo que Dios les había dicho y les había prometido.
cuando de alguna manera nos convertimos en hijos de Dios, en confiar en Cristo Jesús, ahí estamos delante de Él, pero Dios nos llama a ser sus discípulos, y eso significa rendirnos completamente a Él y tomar su cruz y seguirle. Nos dice la Escritura que si vivimos para nosotros mismos, vamos a perder nuestra vida y Él se avergonzará de nosotros. Mas si vivimos por Cristo, mas si vivimos para Él como sus siervos, y de alguna manera vamos a salvar nuestra vida, o Él va a salvar nuestra vida y seremos glorificados. El discipulado, ¿verdad? El ser un discípulo del Señor nos libra de la tragedia de desperdiciar nuestra vida. ¿Me está oyendo? El ser un discípulo nos libra de la tragedia de llegar al final de nuestra vida y decir, la desperdicié completamente. Jesús le dice a sus discípulos, no se arrepientan de esto. Mejor síganme, mejor tomen su cruz, mejor inviértalo en el reino de Dios. Y ahora también les dice, sí, seguro que va a haber sufrimiento. Ahora yo sé que esto nos ponemos así como que callados y tensos, ¿no? Dice la Escritura, seguro que va a haber sufrimiento al tomar la cruz y seguir a Jesús. Pero ¿sabe dónde conduce ese sufrimiento? A la gloria de Dios. A la gloria de Dios. A la gloria de Dios. Ahora, estas palabras, cuando la Escritura está hablando de ese sufrimiento, no significa que nosotros escojamos ese sufrimiento. No significa eso. Ya está dentro del paquete. No es necesario ni orar para ello, ni buscarlo. Por favor, no lo busque. Como aquel que busca pruebas para tener paciencia. No ore, por favor, así. El sufrimiento está en el paquete. ¿Por qué? Porque mi carne quiere otra cosa. Mi carne no quiere obedecer a Dios como la suya. Mi carne no quiere someterse a Él. Mi carne no quiere. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero ¿qué? Nuestra carne es débil. Lo que significa que hay una lucha. Lo que significa que algunas veces, y vemos nosotros a los discípulos que fueron maltratados y fueron vituperados y fueron rechazados. ¿Por qué? ¿Porque les caían gordos? No, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, por causa del nombre de Cristo, por causa de predicar el Evangelio, por causa de creer en Él. Y Jesús les dice, esta predicación es necesaria que usted la escuche. Es sorprendente porque muchas veces de alguna manera pensamos que Dios ha planeado solamente una vida muy cómoda, pero no es solamente lo que Dios ha planeado. No solamente ha planeado suplir sus necesidades, ha planeado que usted pueda invertir su vida en lo que Dios desea. Esta predicación era una predicación reveladora porque revelaba los planes de Dios, lo que Dios iba a hacer. Era una predicación amable porque amablemente les estaba diciendo, yo voy para allá, y les habló claramente y les dijo, yo voy a padecer. En el capítulo 8, a la mitad de Marcos, la primera vez les dice, si alguno quiere, si no quieres está bien, pero si alguno quiere ser mi discípulo, va a tener que padecer, va a tener que de alguna manera sufrir, va a tener que ser rechazado. El llamado al seguimiento, ¿verdad? A Jesús se encuentra, en el llamado al seguimiento, a seguir a Cristo Jesús, se encuentra el anuncio de la pasión de Cristo. Se encuentra el anuncio de que Él iba a sufrir, iba a ser rechazado, y era algo necesario, era algo que para que se cumpliera la promesa de la salvación, era necesario que Jesús muriera en la cruz.
era necesario. Isaías 53, Isaías proféticamente nos dice que él iba a ser maltratado, él iba a ser rechazado. ¿Lo ha leído? Iba a ser, ¿verdad?, maltratado por causa de nosotros. Yo creo cuando Pedro estaba diciendo estas palabras, Jesús le hubiera dicho, o de alguna manera, no sé si pensó él: ¿no has leído Isaías 53, Pedro? ¿No has leído que desde el profeta Isaías él anunció lo que era necesario? Cristo iba a ser rechazado, iba a ser despojado de su dignidad, iba a ser despreciado. Y todo intento de obstaculizar lo que Cristo había planeado es un intento o algo que viene del mismo Satanás. Incluso aunque venía de los discípulos, provenía de Satanás, porque era no dejar a Cristo ser el Cristo. Cuando Pedro se escandaliza, Pedro en muchos sentidos, muchos los han tomado como el pilar de lo que es el sistema religioso, aunque Jesús no le encargó a Pedro, sino a los discípulos, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad?, el evangelio, las cosas de Dios, ¿verdad? Pedro se escandaliza de alguna manera diciendo: la religión se va a escandalizar de esto. Y dice la escritura que comenzó a reconvenirle, significa imponer sobre él censura, amonestar, prohibir, encargar, mandar, reconvenir, reprender. ¿Se puede imaginar ustedes a Pedro reprendiendo a Jesús? Entonces Jesús se ve obligado a decirle su destino. Pero no solamente era el destino de Jesús, sino es el destino de cada uno de nosotros. Cristo no podía ser el Cristo si no sufría, si no era rechazado. De la misma manera, un discípulo no puede ser en verdad un discípulo si no está dispuesto, a ser rechazado por causa de la cruz. Dígalo conmigo: por causa de la cruz. Por causa de la cruz. Y aquí está la clave. Porque la Biblia nos muestra, ¿verdad?, ese anuncio de cómo él iba a ser crucificado. Y Jesús les dice: si alguno quiere seguirme. Con esa pregunta, Jesús los estaba dejando en plena libertad. Jesús le estaba diciendo: hasta aquí, podemos quedar como amigos. Hasta ahí se detuvo. Como cuando Gedeón, ¿verdad?, van todos a la guerra y les dice: si alguno tiene miedo, regrese. Y se regresa casi todo el ejército, ¿verdad? Dice: si alguno no quiere, está bien, pero entonces no puede ser mi discípulo. Jesús nos anuncia la ley del seguimiento. La ley del seguimiento, no solamente, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y Él antes de anunciarle esta ley, les está diciendo: ustedes pueden quedar completamente libres, ustedes deciden. Judas dijo: tomo las dos. Primer punto de la ley del seguimiento, número 1: si alguno quiere venir en pos de mí. Primer punto: niéguese a sí mismo. Ahí está el problema. El primer enemigo, yo sé que es Satanás, pero el primer enemigo muchas veces de nuestra vida es nuestro propio yo. Nuestro propio yo. La Biblia dice ahí: si alguno quiere seguirme, va a tener que negarse a sí mismo. Va a tener que primero negarse a sí mismo. De alguna manera debe despedirse de su propio yo, de alguna manera de sus planes, de lo que había pensado, de lo que había imaginado. Porque el yo es ajeno a la gracia de Dios.
porque no puedo de alguna manera tomar la gracia de Dios y tomar también lo que yo soy. Por eso la escritura, bástate mi gracia, está apagando y prendiendo ahí bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Significa abandonar la confianza en uno para tener la confianza solamente en Dios, solamente en Él, depender solamente y exclusivamente de Él para la salvación. Negarse significa negar completamente que se conoce una persona. ¿Recuerda usted cuando a Jesús, a Pedro lo confrontan, ¿verdad? Y la respuesta que Pedro dio a quienes le confrontaron, estando a un poquito antes de la cruz, fue: no conozco a ese hombre. ¿Recuerda usted? Pedro dijo: yo ni le conozco. ¿Sabe qué tenía que haber dicho Pedro? En lugar de yo no conozco a Jesús, él hubiera dicho: yo no conozco a Pedro, ni sé quién es ese. Después lo tuvo que decir. Pero esto era porque negarse a sí mismo significa descomponer, rechazar, abstenerse, negarse, sacar, llevar a la muerte, quitar, de alguna manera echar fuera. Separación, partida, cesación, terminación. Significa renunciar a las exigencias de su propio yo. A partir de ese momento, ¿verdad? Le empezaron a seguir y Jesús les dice: pues estos son los planes. Yo creo que cuando Pedro se acercó para reprender a Jesús, yo creo que Pedro de alguna manera le estaba diciendo: mira Señor, así nos va bien, comemos bien, nos invitan a todos lados. ¿Para qué le agregas eso de la cruz? Ya hay muchos mártires. Pedro dijo, ¿verdad? En cuanto a Jesús: no conozco a ese hombre. Él debió haber dicho de sí mismo: no le conozco. Ahora, negarse a sí mismo no significa, de alguna manera, ¿verdad?, como algunos han pensado, como ejercicios de autoflagelación, de que tú mismo te lastimes de alguna manera, ni tampoco el suicidio, ni cosas así. No significa buscar el sufrimiento por nosotros mismos. Solito llega. ¿Cuántos saben que solito llega? No hay que ni buscarlo. Negarse a sí mismo es conocer, escúcheme bien, solo a Cristo y no a uno mismo. Significa que cuando entran en conflicto, escúcheme bien, mis intereses con los intereses de Dios, sigo los intereses de Dios. ¿Sí me está oyendo? Creo que es claro, ¿no? Nos está diciendo, ¿verdad? Si alguno quiere seguirme, va a tener que negarse a sí mismo, va a tener que renunciar a esos planes para tomar los planes de Dios. Los planes de Jesús eran la cruz. Y los planes no solamente de Jesús, sino también para sus discípulos. Romanos nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y luego nos dice: y también con Cristo estoy resucitado. Nos habla acerca de esto, la negación de sí mismo. Nos está diciendo: Él va adelante y necesitamos mantenernos firmemente unidos a Él. Negarnos a nosotros mismos es la primera ley del seguimiento, de seguir a Cristo Jesús. La segunda ley de seguir a Cristo Jesús se pone más grueso. Dice la Escritura: tome su cruz. Tome su cruz. El libro de Marcos es un libro dirigido principalmente, o la audiencia original de Marcos, ¿verdad?, eran los romanos.
Y los romanos sabían, les quedaba bien claro, que quien cargaba una cruz era alguien sentenciado a muerte. La crucifixión era una forma de ejecución usada por los romanos en casos de criminales peligrosos. Jesús fue considerado como un criminal de los más peligrosos. El prisionero cargaba su cruz hasta el lugar de ejecución, con lo cual, escúcheme bien, mostraba sumisión al poder romano. Cuando llevaba imagínense, ya lo habían lastimado, ya lo habían herido, ya lo habían flagelado, ya le habían puesto, ¿verdad?, todo lo que usted se imagine, golpeado hasta desfigurarle la cara. Y además de todo, le hacen cargar la cruz. ¿Por qué le hacían cargar la cruz? Le estaban diciendo: estás siendo sometido por el imperio romano. Trasládelo a nosotros. ¿Qué significa tomar su cruz? Significa someternos a su poder. Significa estar sometidos a lo que Dios dice, a los planes, a los propósitos de Dios, a lo que Él ha hablado, a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha dispuesto. Ahora, lo que Él ha dispuesto no es algo malo, porque la cruz era algo terrible, pero a la vez era algo muy bueno, ¿no es así? La cruz era algo muy terrible, pero a la vez la cruz era la voluntad de Dios, y a través de la cruz vendría la resurrección, a través de la cruz vendría la bendición. Entonces la cruz es un escenario terrible, pero a la vez es un escenario lleno de gloria y de victoria por lo que esto representaba. Entonces nos está hablando que un creyente es alguien que se somete a los planes y a los propósitos de Dios. Es alguien que cuando Dios habla, yo obedezco. ¿Recuerda que le hablaba acerca de obediencia la semana pasada? Le hablaba que la respuesta siempre fue obediencia, nada más que iba subiendo de nivel. El primer llamado, el Señor les dice: sígueme. Dice: bueno, Señor, ni hemos pescado hoy, te sigo. Cuando usted, ¿verdad?, Dios lo llama, su vida estaba toda arruinada y le dice: sígueme. Sí, Señor, cualquier cosa va a ser mejor que esta miseria en la que estoy viviendo. ¿Cuántos saben esto? Pero ahora ya se trataba de otro nivel. Él estaba diciendo: síganme, sométanse. Al hablar de la cruz estaba diciendo, estaba Jesús ilustrando el sentido de lo que se requiere para servirle, para seguirle. Si alguno quiere seguirle, va a ser necesario que se someta a su voluntad. Ahora ya están algunos muy tristes, ¿no? No está, escuche bien, este mensaje no está en contra del placer y de poder disfrutar de la vida, porque algunos, ¿verdad?, ya están así. Entonces, ¿es pecado disfrutar de la vida? No, pero escuche bien, es importante entender lo que Dios quiere, lo que Él desea. Y no está diciendo que busquemos el dolor, tampoco significa que busquemos el dolor. Hubo una época, hubo un tiempo donde determinados hombres de Dios pensaron que si sentían dolor y pobreza y sufrimiento en su vida, entonces serían más santos. Pero no es así. No hay que buscar el dolor, no hay que buscar el ser rechazados por causa de Cristo. Solito viene, solito viene. Lo que quiere decir es seguirle, momento tras momento. Va a requerir un esfuerzo, va a requerir hacer
su voluntad, aún en momentos difíciles, cuando el futuro de alguna manera se encuentra incierto. Jesús cada día nos dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Cuántos saben que necesitamos negarnos a Jesús, negarnos a nosotros mismos todos los días? ¿Cuántos lo saben? Todos los días. Tomar la cruz todos los días. Todos los días, porque usted puede decir, sí Señor, hoy obedezco, pero ¿y mañana? Como que nos bajamos de la cruz, ¿verdad? Nos está hablando de tomar su cruz. La idea de fondo, como ya les decía, es que era un condenado, era forzado, dígalo conmigo, forzado a tomar esa cruz y llevarla hasta el lugar de su ejecución. Un condenado era forzado, un discípulo lo escoge voluntariamente. ¿Sí me está oyendo? Uno que va a ser ejecutado es forzado y no hay de otra. Pero un discípulo lo escoge. No escoge sufrir, escoge seguirle. Escoge seguirle. Y ahí está. Recuerda usted, la Biblia nos dice en el mismo libro de Marcos, al final del libro de Marcos, la Biblia nos dice en el capítulo 15, verso 21, dice aquí, y obligaron a uno que pasaba. Jesús lo obligó a cargarla. ¿Quién lo obligó a cargarla? Los romanos. Dice que venía del campo a que le llevase la cruz. Esta parte que viene en 3 de los 4 evangelios muestra a uno que no tenía nada que ver cargando la cruz. ¿Sabe que eso es un símbolo de alguna manera de cada uno de nosotros? Porque aunque Jesús la cargó y llevó y murió y por cada uno de nosotros, y eso no significa que tomemos el lugar de Dios, porque solamente Él, por su único sacrificio, tenemos salvación, tenemos libertad, tenemos vida nueva. Amén. No significa que tomemos nuestra cruz como tomando el lugar de Cristo. No. Significa que al seguirle tenemos que pasar también por esa cruz. Significa que tenemos que cargar también con esa cruz, y significa someternos voluntariamente, aceptar de alguna manera el dolor y la vergüenza y la persecución que vienen de alguna manera por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Nos olvidamos de nosotros mismos para conocerle a Él. Estamos dispuestos a llevar la cruz, su cruz, por amor. Ahora, algunos, ¿verdad?, han aplicado mal esta parte, y cuando hay alguna situación así difícil en su vida, dice, es la cruz que tengo que llevar. ¿Sí lo he oído? Algunos dicen así de con quién se casaron, es la cruz que tengo que llevar, ¿verdad? No, esa usted la eligió. Y no se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de un mal o de un dolor o un destino penoso. Eso muchas veces es consecuencia de alguna manera por algo que esté haciendo o de otras cosas, sino el sufrimiento que resulta para nosotros únicamente por estar vinculados a Jesús. Vinculados a Jesús. La cruz no es sufrimiento aislado, sino necesario, y ese sufrimiento va vinculado al hecho de ser un creyente, de ser un cristiano. No significa que alguien de alguna manera que había sido rechazado y lastimado y ahora viene a Cristo y sigue igual. Significa que por causa de su nombre, por causa de conocerle, por causa
de obedecerle, por causa de decir no a la tentación, por causa de decir no al adulterio, por causa de decir no al cohecho, a robar. ¿Sí me está oyendo? ¿Sí lo está trasladando a su vida? A eso se refiere. Se refiere que creyentes puedan ser de alguna manera maltratados por ser creyentes. Dice la Escritura, tome su cruz. La cruz, escúcheme bien, estaba preparada desde el principio para Jesús. Y así, cuando alguien le conoce, desde el principio Dios ha preparado algo. Desde el principio. La cruz significa la muerte del viejo hombre. Aquella antigua naturaleza que me causó muchos problemas. Por eso la Escritura nos habla de despojarnos del viejo hombre, de llevarlo a la cruz. Lo situamos en esa muerte y de esa manera transforma nuestra vida. La cruz no es de alguna manera la meta piadosa de una vida, sino es el comienzo de un discípulo, de alguien que sirve al Señor, que está en una comunión con Él. Ahora, la cruz es muerte, dígalo conmigo, es muerte y es vida. El hacer lo que Dios implica, nos dice, es muerte y es vida. Porque es muerte en el sentido de someternos a lo que no quiero, pero el resultado que traerá es vida. El resultado que traerá es algo diferente. El bautismo, mire, desde el inicio la Escritura nos habla a través del bautismo. En el bautismo en agua usted se identifica, cuando está bajo las aguas usted se identifica con Cristo en su muerte. Cuando sale de las aguas usted se identifica con Cristo en su resurrección. Y esto nos habla de algo que tiene que suceder: muerte, dígalo conmigo, muerte y vida. Muerte a las tentaciones, muerte a lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, y sí a lo que Él quiere, sí a lo que Él ha dispuesto, sí a lo que Él ha preparado. Muerte a tentaciones de la carne, el mundo, y de alguna manera vida, lo que Dios ha dicho. Ahora, algo importante también, muy importante: un creyente, un cristiano, si me ayudan con el piano por favor, se convierte en un portador de cargas. Gálatas capítulo 6 verso número 2, dice la Escritura: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Se imagina este hombre que dice la Escritura que iba pasando, iba ya cansado, iba ahí de regreso del trabajo y lo detienen y le dicen: carga esta cruz? Tal vez ese hombre podría haberse volteado y dicho: yo no soy el sentenciado, el sentenciado es Él, que la cargue. Si Jesús llevó nuestras cargas, ¿por qué nosotros tenemos que llevar las cargas de otros? Gálatas nos dice: sobrellevad los unos. ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Ya lo pusieron ahí? Las cargas. Las cargas. Un creyente es alguien que muchas veces lleva una carga por otros. Un creyente es alguien, un discípulo, alguien que ha decidido seguir a Cristo, negarse a sí mismo, tomar su cruz. Es alguien que algunas veces llora por el pecado de otros. ¿Sí me está oyendo?
Veníamos hablando el viernes algunas cosas, mi esposa y yo, y la notaba afectada por la carga de otros. Dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Aunque la Escritura y dice principalmente a los siervos de Dios, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y toda carga tenemos que aprender a ponerla en Cristo Jesús. Pero la Biblia nos habla que salimos de un yugo de pecado para entrar en un yugo con Él. ¿Sí me está oyendo? Para entrar en un yugo con Él. Y Jesús llevó la cruz, Jesús llevó tu carga y mi carga. Jesús llevó tu pecado y mi pecado. Y no nos está pidiendo que llevemos los pecados de otros, pero nos está diciendo que algunas veces por causa de Cristo vamos a sufrir por otros, vamos a llorar por otros. Vamos a sentirnos tristes por ver el pecado de otros y ver que la solución es el arrepentimiento, pero muchas veces no lo están viendo, no lo están ni siquiera considerando. Llevar su cruz significa ser alguien que lleva carga. La Biblia nos muestra a un Moisés con un pueblo, llevando un pueblo. Y la Biblia nos muestra a un Moisés que llegó un momento que se hartó. Porque el pueblo que llevaba no quería entender, no quería ver, no quería escuchar. Y luego esa carga es pasada a Josué. La Biblia nos dice acerca de Jeremías. Jeremías decía, ¿verdad? La Escritura nos muestra, dice, me has seducido y fui seducido, más fuerte que fuiste que yo, me venciste. Porque había como un fuego metido en mis huesos, traté de sufrirlo, traté de quitármelo, pero no podía. Y ese fuego, esa carga que él tenía, era un mensaje que él tenía que dar. Y el mensaje que él tenía que dar al pueblo era: arrepiéntanse, vengan a Cristo Jesús, voltéense a Dios. Un profeta, vemos los profetas, llevaron una carga. Pablo llevaba una carga, decía: yo prefiero estar con él, pero por causa de ustedes estoy aquí. Llevar las cargas. Un creyente es alguien que siente dolor por otros. Un discípulo, alguien que ha decidido seguir a Cristo. La otra semana le voy a hablar, pero Abraham estaba muy bien donde estaba. Pero Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Y hay gente que necesita que otros les lleven esas cargas en oración. Cuando dice la Escritura, llevad las cargas cuando dice sobrellevad los unos las cargas de los otros, no significa que tengas que soportar toda la bola de defectos de tu hermano, que son también los tuyos. No significa que Dios te esté diciendo aguanta, no lo ahorques. Significa orar por esa persona. Muchas veces no hay otra, ya le has hablado, ya le has dicho, ya todo, y no hay nada. Sobrellevar las cargas los unos de los otros significa perdonar a otros. Negarse a nosotros mismos y tomar su cruz significa negarme a sentirme ofendido y perdonar, porque eso es lo que Cristo Jesús hizo.
está oyendo? Eso significa que tenemos que perdonar porque Cristo Jesús nos perdonó. Aún antes, la Biblia nos muestra, ¿verdad? Él llevó nuestros dolores, nuestro pecado, aún antes de que nosotros nos arrepintiéramos. Y ya le dije, para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento, pero Jesús ya lo hizo. ¿Sí me está oyendo? Jesús ya lo hizo y nos perdonó antes que nos hubiéramos arrepentido. Ahora usted necesita arrepentirse para que reciba ese perdón. Nunca va a haber perdón sin arrepentimiento. No lo hay. De la misma manera, nosotros tenemos que decidir perdonar a otros. La carga que nos es impuesta es perdonar todas las veces que sean necesarias. Ahora, eso no significa, ¿verdad?, que le estén golpeando y usted dice, sí te perdono, y otra vez, otro ojo morado. No significa eso. Pero sí significa que en nuestro corazón soltemos todo eso. Ahora tal vez usted diga, ¿cómo sabré cuál es mi cruz? Es su cruz, es la de Él, pero hay un camino, hay una senda, hay un plan, hay un propósito que Dios ha diseñado para cada uno. Hay de alguna manera algún tipo de persecución, de sufrimiento, de dolor para cada persona, y en cada uno es diferente. Usted no puede buscar o decir, Señor, yo voy a negociar y mejor de esta manera. Dios sabe. Dios sabe. ¿Será el discípulo mayor que el maestro? Yo le hago una pregunta, ¿será el discípulo mayor que el maestro? No. Y si el maestro fue a la cruz, nosotros, ¿por qué no? Lutero decía, dice, puedo contar el sufrimiento entre los signos de la verdadera iglesia. Ahora, lo contrario de esto sería avergonzarnos de Cristo, avergonzarnos de la cruz, escandalizarnos de la cruz y decir como Pedro, ni conozco a ese hombre, ni le conozco. Ser un creyente, ser un discípulo significa estar vinculado con un Cristo que fue al Getsemaní, con un Cristo que murió y resucitó. Mateo 26, con esto termino. Dice Mateo 26, 39, verso 42, y yendo un poco delante se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, porque para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Había dos maneras que esta copa pasara. Una era que Jesús dijera, no la bebo, pero él sabía que para eso había nacido, para eso había venido. La segunda, para que pasara esa copa, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que la bebiera. La bebiera. La manera como iba a pasar ese sufrimiento era que la bebiera. Era sufrimiento el estar lejos del Padre, del Espíritu Santo, pero decidió de alguna manera despojarse.
de alguna manera de esa comunión, para tener ese sufrimiento redentor. Y a través de lo que el Hijo hizo, nos trajo reconciliación. Ahora escúcheme bien. Yo le dije algo muy importante. La Biblia dice, y Jesús dijo, si quieren. Si quieren. El hombre puede de alguna manera quitarse esta carga. Si usted dice, yo no quiero esa cruz, yo no quiero negarme a mí mismo, usted puede quitarse esa carga. Pero le tengo una mala noticia. La carga que usted va a llevar es una carga peor. ¿Sí me está oyendo? La carga que usted llevaría es una carga peor, porque la carga del yo es una carga peor y apesta bastante. La carga que trae el pecado en nuestras vidas es una carga insoportable. El hombre, la Biblia dice en Lamentaciones, dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Hay dos yugos, mi amado. El yugo de Cristo, donde dice la Escritura que ligera es su carga. ¿Por qué es ligera su carga? Porque Cristo la lleva. Yo solo la llevo con Él. Yo solo voy con Él. Yo voy atrás de Él. Pero también la Biblia habla de otra carga y de otro yugo, que es el pecado. Y Oseas nos dice, fuiste para mí como quien quita el yugo. Ese yugo de esclavitud, ese yugo que me ahorcaba, ese yugo que me hacía arrastrarme. Y dice, y nos diste de comer. El yugo del pecado es un yugo muy miserable. Es muy miserable. El yugo de Cristo es un yugo de una alegría indescriptible, sublime, suprema. Tercer punto, y con esto termino, dice, sígame. Sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Número 1, tome su cruz. Número 2, número 3, sígame. Entonces puede seguirme. Entonces puede seguir y confiar en el Maestro. Entonces puede seguir sus pisadas. Entonces puede obedecer sus mandamientos. Y aunque el camino que Jesús siguió fue un camino difícil, fue un camino complicado, y el que siguieron los discípulos fue un camino complicado, ¿sí? También fue un camino y una vida en la que la Escritura nos dice, y regresamos ahí al libro de Marcos 8, donde la Escritura nos habla otra vez y nos dice la Escritura, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Escoge, mi amado, escoge. Pierdes y desperdicias tu vida acá, o la inviertes en Dios, en el reino, en lo que Él ha dispuesto. Cierra tus ojos y ponte de pie, por favor. Ya algunos me están viendo así como, ya termina, ya empieza el mundial. Cierren sus ojos. Amado Señor, amado Señor, amado Señor, tú estás aquí en este lugar. Ven sobre cada uno. Óigame bien, mi amado. Usted decide, primero, si decide ya conocerle, empezar, oye, el primer llamado a seguirle como un hijo de Dios. Hágalo, mi amado. Hágalo, por favor. No se arrepentirá de esto. Pero a cada uno que está en este lugar, Jesús te dice, si quieres. Llamó a la multitud y llamó a los discípulos. Y la multitud y los discípulos se iban a separar por esta decisión.
si alguno quiere venir en pos de mí, necesitas negarte a ti mismo y necesitas tomar su cruz. Si sabes lo que estás haciendo, entonces levanta tus manos y dile al Señor: sí, Señor. Sí, Señor. Habiendo escuchado un mensaje necesario, claro, revelador, claramente Dios te está hablando. Y si dices: prefiero el yugo de Cristo que el yugo del pecado, que el yugo del yo, que el yugo del egoísmo, dile al Señor: aquí está mi vida, Señor, aquí está mi vida, aquí está lo que soy, aquí está todo lo que tengo. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. No te estamos pidiendo sufrir, no te estamos pidiendo eso, no te estamos pidiendo y ni estamos pensando en martirizarnos nosotros mismos. No, no, no. Estamos pidiendo seguirte. Y tú sabes, Señor, tú sabes que sean los dolores, los sufrimientos que tengamos que pasar por tu causa, pero yo sé que vale la pena perder esta vida para invertirla en ti, que perder esta vida aquí y de alguna manera estar arrepentidos de que perdimos nuestra alma, de que desperdiciamos nuestra vida. Precioso, precioso, precioso Señor. Espíritu Santo, yo te doy gracias, gracias. Sé que este mensaje es fuerte, sé que no es común y popular, pero sé que es lo que tú nos anunciaste. Hazlo, Señor, hazlo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios.